yo hasta el año pasado tenía como un propio estudio y ahora estoy trabajando para esa empresa. Entonces pasé por lo que es el proceso de obra, hacer el proyecto y todo esto que necesitas como información al alcance, que sea como más verídica si se quiere. Y bueno, creo que tanto buscar me parece que es el camino sin tanto ser Revit y sin tanto ser como algo muy básico que no aporte. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer acá es un ejercicio, porque esto es lo que nos facilita después el proceso de extracción de información. Entonces, para ello, lo primero que yo hago es abrir el esquema o el outliner. No sé si lo has podido tocar un poco con... Sí, Vale. pero no entiendo la diferencia entre ese y la etiqueta, porque, o sea, sí, veo que me lo diferencia por grupo y componente, pero ¿eso me sirve para el plugin o no? Claro que sí, porque mira, si empezamos a entender que la estructura, el esquema del proyecto me deja visualizar la estructura de organización del modelo y las etiquetas me dejan controlar la visibilidad. Son dos criterios diferentes. Entonces, digamos que el primero está dirigido a la navegación y a la extracción de la información por grupos. Digamos, tú puedes organizar el modelo, y en este momento veo que no lo tienes así, por una serie de cajones o elementos virtuales que te agrupan, por ejemplo, los niveles del edificio, por ejemplo, cimentación, planta baja, nivel 2, cubierta, y los sistemas constructivos. Entonces, de esa forma tienes unos elementos virtuales que te amarran esos conceptos, esos sistemas y esos niveles, que luego puedes extraer dentro de tus niveles de información, ya sea de forma dedicada o de forma general. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo veo acá, y al ver que no tienes ese sistema de conformación, es que yo te recomendaría, porque esto es algo que tú vas a ver hoy y dices después, pues, yo creo que lo puedo implementar o por X o Y razón puede que no lo haga en este momento porque las personas no me van a seguir este tema. Entonces veo, mira, acá sí hay un grupo que me está agrupando como los elementos de cubierta, pero si a esos elementos de cubierta yo le añado otros elementos como la cubierta final, además de las vigas y los elementos estructurales, yo agrupando esos elementos empiezo a tener este sistema, digamos, de conformación en un solo nivel. Entonces, claro, al hacer eso, porque lo hice en un lateral, se me fueron otros elementos que están por acá. Entonces, estos los corto. Seguramente acá voy a empezar a meter estos como en otro nivel de información. Si empiezo a ver esto, yo empiezo a ocultar los elementos que me permiten organizar, digamos, la geometría en unos niveles más claros. Entonces, otra cosa que veo acá es que si tú tienes bien la cimentación atada, pues podemos comenzar a nombrarla, por ejemplo, como -100. Y esto es sugerido, ¿no? Porque vas a ver qué pasa después, cimentación. Entonces, de esa forma ya sé que acá está la cimentación. Y si tengo acá como todo lo referente a la planta baja o al primer nivel del edificio, pues puedo agruparlo como tal. Entonces, digamos que esto debería estar en un solo grupo, que sea como 00, planta baja. Vale, entonces, en ese orden de ideas, fíjate que ahora tengo dos únicos grupos. Me faltaría el tercero, que creo que es la cubierta, que ya la teníamos acá medio organizada, que sería el 100 cubierta. Y este que me queda por aquí suelto seguramente es algún elemento que no lo tenía bien organizado y que debería ir en la planta baja también. Entonces yo puedo cortar estos sistemas y meterlos en la planta baja. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú empiezas a entender el edificio ahora, y voy a salvar acá, como un primer nivel de agrupamiento que son los niveles, tú puedes tener acá unas etiquetas que se llaman, por ejemplo, 00 niveles. Perdón, esto no era una carpeta, no era una etiqueta, sino una carpeta. O sea, 00 niveles. Puedes empezar a entender, porque veo que tienes el sistema de carpetas y lo entiendes, un sistema de etiquetas que controlan la visibilidad de cada uno de esos niveles y eso te permite navegar el proyecto más rápidamente. Entonces, esto en primera instancia es un poquito más largo de configurar, pero cuando tienes un template que es este primer proyecto, tú lo que haces es después copiar una geometría de otro proyecto y la encajas en este, copiándola y pegándola en los niveles que ya tienes creados. Entonces, digamos, con ese concepto, tú no tienes que hacer el template todas las veces que vas a diseñar el proyecto, sino que haces uno muy bien y después copias y pegas ahí. Entonces, copio esta etiqueta 100%, 100-cubierta y -100 cimentación. Entonces, estas etiquetas que creé acá, cuando selecciono mis niveles del esquema acá, yo tengo ahora
inmediatamente abierto la información de la entidad, que me permite ahora estos niveles generales, por ejemplo, la cimentación, llevarlos a la etiqueta correspondiente. Mira, nivel cimentación, planta baja, perdón, el outliner, tengo que seleccionar la cimentación. 100 cubierta, la selecciono acá en la etiqueta correspondiente. Fíjate que es muy fácil, porque lo que se llama en el esquema de una forma, Sí. se llama de igual forma las etiquetas. Entonces este sistema es fácil porque te permite rápidamente, y después vas a ver que cuando estás ejecutando el proyecto y extrayendo información, no tienes pierde porque lo que está en las etiquetas está en el esquema. Es el mismo sistema de organización. Y ahora que tú prendes y apagas esto, yo puedo prender y apagar la planta baja, puedo prender y apagar la cubierta, y puedo prender y apagar el sistema de cimento. Entonces, eso es el primer nivel. Yo me imagino que adentro tienes otros temas. Sí. Por ejemplo, aquí tienes como un sistema estructural, eso lo podemos llamar aquí a nivel de estructura, esto es estructura metálica. No, es losa de hormigón visto. Y estas vigas son en hormigón. Y esas vigas son en hormigón y después tiene un pequeño perfil en la cubierta para sostenerla. Es una cubierta con granza, entonces, con piedra partida. Entonces, bueno, vale. Ese es el Interesante perfil acá es que tú tienes el forjado y este elemento muy desglosado, entonces pues puedo comenzar definiendo. El prefijo que se usa es como la familia o la disciplina que necesitamos ver. Sí, eso también me permite ver dentro del nivel de conformación. Rápidamente veo qué es estructural, qué es arquitectónico y qué es interior. Entonces, si yo tengo vigas, mira, yo con un solo clic puedo abrir las vigas y cuando las necesite después reportar, ya sea con Quantify Pro o como te voy a mostrar ahora, tú simplemente entras acá a cubierta, abres vigas y mira que con un solo clic ya tienes la información que necesitas, ¿sí me entiendes? Entonces aquí tengo grupo, esto es, lo va a nombrar en tu lenguaje, ¿esto qué sería? Sí, es como la cubierta, es la carga de cubierta esa parte. Vale. Esto, una recomendación es que estos elementos, cuando están acá, deben ir abiertos para que se reporten bien y cada uno como un sólido. ¿Sí ves? Mira, yo oculto este es un sólido, un sólido, un sólido, un sólido, un sólido y un sólido. Este está mal. Entonces, con 3 veces clic, ya lo tienes agrupado. O con clic derecho, digamos, si lo tienes roto, 3 veces clic, clic derecho, convertir en grupo. Si voy muy rápido, no te preocupes que esta grabación la tienes. Yo sé que esto no es solo jurisdicción tuya, sino de tu equipo de trabajo. Entonces, este video lo podrías compartir con ellos para que vean el protocolo de cómo se debe modelar. Lo interesante de esto, Cecilia, es que la geometría que te entreguen debería ir en una caja agrupada o en un grupo agrupado y cada uno de los elementos por dentro sueltos como sólidos. Cuando me refiero a sólidos, es que estos elementos, mira, acá me lo marcan la información de la entidad, debe ser un sólido, un grupo sólido, un componente sólido, porque las propiedades asociadas a estos elementos, mira, por ejemplo, el volumen, solamente están reconocidas en los sólidos. Y este elemento que por alguna razón no es un sólido, seguramente tiene alguna geometría sucia o un defecto adentro. Digamos que sí, mira, está abierta por debajo, tengo que cerrarla. Tengo que cerrarla por debajo con una línea adicional para que cuando la pueda leer esta información desde afuera, mira que sí es un sólido grupo. Entonces, eso me habilita atributos e información paramétrica del elemento como área y volumen, que son solamente legibles cuando el elemento está bien modelado. No sé si me entiendes el concepto de que esté bien modelado. Sí, en ese punto, ¿qué lo diferencia cuando yo lo exporto, sea como grupo o sea como componente? Claro, cuando tú tienes esto como grupo, fíjate que las propiedades son básicas a nivel de la estructura de la entidad, de la información de la entidad, pero cuando lo vuelves componente, se aumentan esas propiedades, no importa, acá lo dejo como componente 5. Y lo que antes era la instancia, ahora se vuelve la definición. Entonces tú puedes convertir esto en un sistema que va a ser carga forjado, por ejemplo, tipo 1, estoy poniendo cualquier cosa, y puedes definir una nueva propiedad de este elemento que es asociada a esta instancia o esta copia de este componente, que pueda ser gravilla, especial, de río, lo que sea. ¿Sabes? Como una especificación de material o un código o una materialidad puntual asociada a este elemento. Entonces, fíjate que con los componentes, adicionalmente a que tienes las propiedades de componentes que son replicables y demás, empiezas a tener una serie de atributos adicionales que te permiten organizar el modelo en función de 2 características principales que están en la superficie de la entidad.
me refiero a la definición en la instancia, y que cuando vas de forma más profunda en la articulación de los atributos, acá con clic derecho, componentes y atributos, puedes añadir incluso muchos más atributos más, que cuando generas una base de datos, no me va a quedar mucho en esto porque es más complejo, cuando generas una base de datos de familias, por ejemplo, tú puedes establecer ya nombres, descripciones, códigos de APUs de una base de datos con SKUs, digamos, si tienes en bodega elementos para construcción y muchas cosas más asociadas a este componente que se pueden hacer de forma preestablecida. Claro, esto toma tiempo y es un desarrollo especial donde empiezas a parametrizar las familias de los objetos que te sirven para diseñar tu proyecto, pero que pues ya las tienes y simplemente las llamas desde una galería de componentes preestablecidas. No sé si me entiendes más o menos la filosofía. Sí, aunque, o sea, puede ser también cualitativa esa biblioteca en el sentido en que no es un componente en sí mismo, por ejemplo, no voy a tener una viga igual en todos los casos, pero sí puedo poner viga de hormigón, no sé, a lo mejor el calculista siempre hace vigas rostras de 25 por 50. Entonces ese Correcto. texto me puede quedar cargado como cualitativo, digamos. Es muy importante tu pregunta y muy relevante porque la forma como tú parametrizas o no parametrizas, como estandarizas un proyecto con familias comunes, está en el ejemplo que me das. Por ejemplo, cuando tengo esta viga que mide 30 por 40, realmente la tipología de esta viga la define la sección y no la longitud, porque entendemos que es un elemento que se puede replicar en función de su sección. Entonces, fíjate que acá tú tienes la definición del elemento y efectivamente es un componente, pero tienes que tener cuidado que cuando replicas este elemento y lo copias por aquí al lado, por ejemplo, para respetar tus atributos y que te funcione en este sistema de cálculo, tú no puedes deformar el elemento desde su interior. Me refiero a que no puedes entrar al elemento y achicarlo de esta forma, porque alteras la configuración de las réplicas de este elemento en otros lugares. Tú lo que tienes que hacer es escoger el elemento, y por ejemplo, yo acá me facilito de la ayuda de los rayos X, y lo altero únicamente en su longitud. Entonces, eso es un concepto de establecimiento de familias o componentes dentro de SketchUp, que si tú empiezas a usar secciones o perfiles metálicos o elementos que están extruidos, los debes usar de esta forma. Conviértete en un modelador 3D de alto rendimiento para proyectos de arquitectura y diseño interior con el programa y curso 33D SketchUp BIM. Claro, eso implica, digamos, todos los procesos de estandarización BIM implican un gran esfuerzo en que finalmente el proyecto se dibuje con familias o componentes preestablecidos o que de alguna u otra forma exista un proceso de acondicionamiento de un dibujo preliminar con familias preestablecidas. Lo que te quiero decir es que de alguna u otra forma, si queremos tener un modelo que extraiga información valiosa con unos cuantos clics, o tenemos que hacer que el departamento de arquitectura nos entregue el modelo con unas condiciones o que después se haga un proceso de acondicionamiento de ese modelo en otro departamento para que funcione. Entonces, eso implica tiempo y dinero, básicamente. Sí, entonces, eso es importante comunicarlo, obviamente a nivel de implementación y formación, pero que adentro de la organización se comunique eso de forma abierta, porque muchas veces hay expectativas listo, el sistema nos va a mejorar todo desde el día 1 y vamos a automatizar todo. No, existe un proceso en donde necesitamos estandarizar procesos, crear familias, crear componentes y poco a poco ir implementando. Eso implica un tiempo y dinero, pero en algún momento eso se devuelve la película y genera beneficios en donde todo se hace mucho más eficiente. Sí, bueno, básicamente estamos en esa instancia porque, bueno, como constructora generalmente cotizamos albañilería y estructura. Pero dentro de esa parte, o sea, lo ideal sería cotizar todo hasta con terminaciones, ¿no es cierto? Hay un punto, en este modelado no está, pero yo por ahí lo hacía en paralelo cuando lo recibía porque necesitaba las superficies y los metros lineales. ¿Qué pasa cuando yo necesito cotizar membranas o capas aisladoras verticales, horizontales? Todo lo que son superficies que el modelado no me lo da como componente, o sea, no lo dibujo, por ejemplo, revoques. No dibujo los 0,2 de espesor y la superficie, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas de ahí venía lo que nos pasaba la semana pasada, de que teníamos que exportar esa parte y no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, los chicos del departamento de proyectos quisieron, dibujaron la superficie y le pusieron una textura, y eso te permite en el plugin, cuando generar reportes desde
el material, no como componente. Entonces ahí obtuvimos los metros, creo que eran metros cuadrados de eso. Entonces, la pregunta que la tengo anotada porque era como medio cómo modelarlo. Digamos que ahorita te vamos a un ejemplo, pero quería mostrarte algo antes sobre este informe rápido para que veas los beneficios de la estructura. Una de las formas de hacerlo es modelarlo, pero muchas veces modelar ciertos revoques y ciertos elementos de detalle pues es engorroso y no es eficiente. Entonces, la otra posibilidad es cargar atributos a los componentes como capas que te permitan generar partidas que son paralelas. O sea, es decir, cuando tú tienes un componente que puede ser un muro, tú puedes definir que ese muro, que simplemente es un volumen extruido de 15 centímetros de ancho, tenga propiedades como componente o como compuesto mejor. Como el Revit, cuando armas el muro. Exacto, no, pero que tenga a nivel de atributos, no me refiero a nivel de geometría, que tenga atributos que en el Quantifier Pro se puede, que se defina que ese muro que tienes ahí, que es un sólido sencillo de 15 centímetros, está compuesto por bloque, por revoque, por acabado de fachada y por ciertos componentes. Y esos atributos se añaden como capas en el Quantifier Pro para que cuando reportes ese muro, que simplemente es una familia de componente o perfil de Profile Builder que los diseñadores dibujan dentro de la empresa, te facilita la tarea porque cuando extraes la información de ese componente, que es un sólido sencillo, tiene 3 o 4 partidas adicionales dentro de su misma conformación. No sé si me entiendes la idea, ahora te lo voy a mostrar. Siempre que acompañe la misma superficie, que por ejemplo un muro que sea 2x2, que acompañe esa superficie, pero si yo hay casos en que, no sé, o en este caso que está escalonada, como encastrada en el terreno, la vivienda, entonces tengo, no sé, capa aisladora escalonada, o así, y eso como que primero me lo cobran distinto, como es esa ejecución de la capa, y segundo que en el barrido de ese muro medianero, que por ejemplo, no es total. O sea, Claro, yo ahí eso gris. Entiendo la pregunta, mira, por ejemplo, acá es que todo el problema radica en que muchas veces hay que realizar una compartimentación de la geometría. Si tú tienes este elemento, muchas veces no lo veas como un muro completo, sino puede ser constituido por 3. Entonces, si yo corto esto y lo pego, yo puedo tener acá 1, 2 y 3 muros. Y este muro puede tener 15 centímetros, este tener 15 centímetros y este 15 centímetros. Si tú resuelves el problema de modelación, digo, porque es un problema de modelación, en que este es un elemento, este es un elemento y este es otro, que puede ser que en la realidad no se haga así, pero que en la cuantificación y en la medición sí. Entonces, esto te resuelve ese problema para que la medición sea mucho más precisa. No sé si me entiendes sobre este punto. Pero si yo quiero solamente, no sé, que la parte baja me dé la superficie de la parte baja de ese componente, por ejemplo, que sean, no sé, 60 centímetros de esa superficie de muro, directamente ahí sí lo tengo que dibujar, porque como le indico al programa que no quiero la superficie de revoques el invento de todo ese paramento, sino de 0,60 de altura, que es donde voy a ejecutar, no sé, la capa aisladora. Ah, claro, ya te entiendo, sí. Bueno, ya te vamos a ver cómo lo podríamos hacer en Quantifier Pro, pero sí podemos tener un tema, ya te entiendo, cuando hay acabados especiales, por ejemplo, en fachada, pueden diferir de un lado al otro y tener acabados que solo van a media altura o a un tercio de altura. Vale, ya te muestro algo de eso. Para pasar a ese punto, te quería mostrar acá que, por ejemplo, en este sistema de organización, ¿esto cómo lo podemos llamar? Este sistema. Eso es... no tiene espesor, me parece que esa es la barrera de vapor. Vale. Entonces es como un aislante. Sí, pero no sé si es eso. Me resulta raro que esté por eso. Sí, vale, digamos lo que quiero entender acá y de pronto no alcanzamos a estandarizar un poco todo el modelo, es que por lo menos tengas la cubierta. Los nombres pueden diferir, lo importante es que me entiendas la idea. Si empiezas a tener los bolsillos de los sistemas constructivos asociados, el aislamiento, el solado o el acabado de la cubierta, el forjado como tal y las vigas, puedes empezar a compartimentar el proyecto de mejor forma y de forma más sencilla, como te comentaba ahora. Estos elementos que están acá, yo los puse como tabiquería, me imagino que son pladur o elementos... Sí, digamos, son retac. Claro, y creo que con un criterio un poquito extraño los puse en la cubierta, pero realmente esto que está acá, Cecilia, y esto es un tema ya de criterio de organización, lo que está por debajo del forjado,
pertenece al falso techo del otro nivel. Entonces esto me lo puedo llevar, lo corto y en la planta baja lo dejo. ¿Esto es falso techo o forjado? Esto es falso techo, ¿no? Eso es superficie de losas, porque está descontado las vigas. Esto es superficie de losa, o sea, esto pertenece a la cubierta. Vale, ok. Entonces esto, un momento lo oculto y acá me pego esto. Entonces esto que acaba de pegar acá, y lo hice intencionalmente, es el sistema, es el sistema de falsos techos de acá. Entonces te lo dejo ya una vez organizado. Interior guión bajo, falsos Claro, le techos. dicen losas bajas, ellos. Losas bajas, ok. Losas bajas. Pero, y en Colombia, por ejemplo, es cielo raso. Losas bajas. Entonces, sí, estamos en España es diferente, allá es diferente y acá es diferente. Y esto que está acá, qué bueno que me lo hayas hecho caer en cuenta, pues no pertenece acá, porque realmente cuando navego en este nivel no necesito la información de algo que debería estar arriba, entonces en cubierta debería estar asociado al forjado. Al forjado, ¿vale? Estos elementos. Claro, esa es la superficie de hormigón, digamos, de los avisos. Claro, exacto. Y aunque haya una condición de fundición diferente entre estos dos, posiblemente en dos momentos o lo que sea, yo las agrupo en el mismo lugar porque me permite tener Y el otro es la carga de cubierta, el hormigón de vermiculita. Si necesitas tener diferentes niveles de organización dentro de cada sistema, me refiero, por ejemplo, acá en forjado, puedes seguir aumentando ese nivel de organización adentro. Cuando entras dentro del esquema, puedes seguir organizando adentro, incluso etiquetar de forma específica. Yo lo estaba haciendo así, pero o sea, si bien sabía que estaba ese esquema, pero me preguntaron, pero entonces, ¿para qué sirve el esquema si podés hacer lo mismo en el etiquetado? Es que las etiquetas realmente, si tú tienes una arquitectura estructural dentro del esquema, me refiero, organizada, tú las etiquetas no las necesitas solamente para llevar la geometría de los niveles a la etiqueta correspondiente, ¿sí me explico? Tú las etiquetas no las usas como herramienta de etiquetación con esta que está acá, porque a veces es muy engorroso, sino que simplemente vas llevando, como yo hice yo acá, selecciono mi esquema y los llevo a la etiqueta correspondiente, y es una forma inteligente para que en algún momento, cuando tengas un template, mates dos pájaros de un tiro. Porque cuando tú copias la geometría que tienes sin protocolo dentro de un nivel ya preestablecido, haces dos cosas al tiempo. La organizas en el nivel de jerarquía y navegación que necesitas y la etiquetas de forma automática porque ese nivel ya tiene la etiqueta correspondiente. ¿Sí me entiendes la idea? Sí, es un sistema como más, inteligente de organizar componente y visibilidad. Y visibilidad, correcto. Y la otra razón, Cecilia, es que si tú usas layout mucho, o en el estudio lo usan, la forma de estratificar el proyecto por visibilidad en layout se hace por medio de las etiquetas y no por medio de los niveles de la jerarquía, o sea, del esquema. Entonces, por eso es que son necesarios los dos. Porque cuando tú necesitas ver en layout, oigan, yo no quiero ver todo el proyecto con tanta congestión, sino que apago la cubierta. Yo le digo, acá, voy a apagar la cubierta, voy a hacer mi planta arquitectónica, no quiero ver el falso techo de este nivel, pero no tengo la etiqueta correspondiente, entonces empiezo a apagar los sistemas correspondientes desde acá para ver únicamente la información que necesito en mi modelo 3D. Y obviamente, pues por supuesto, ponerle después, si tengo un estilo preestablecido, el estilo correspondiente para que me visualice la arquitectura como quiero, ¿vale? No sé si están haciendo documentación en layout. No, era esa que, bueno, por un lado tienen la contradicción de que se acerquen cada vez más a Revit, pero SketchUp está como poniendo otras potencialidades en cuanto a la gráfica, arquitectónica, esto de, bueno, están pronto también el plugin, en algún momento quieren llegar a Presto, pero no se sabe, o sea, es un camino como, si se quiere, más, no sé si manual, pero sabemos que hay software que pueden exportar toda esa información que, bueno, una empresa necesita para tener previsibilidad tanto en materiales como en presupuestos, pero el camino como más al alcance es SketchUp. Entonces, claro. Digamos que hay un tema estratégico, veo detrás, y decisiones de visión de la empresa que son importantes tomar, pero mira, mi recomendación, y si yo meterme tanto a eso porque finalmente la decisión se toma dentro, es que con SketchUp se puede desarrollar una protocolización de los proyectos e implementar la metodología BIM de una forma práctica y con unos costos mucho menores y con un conocimiento además
de modelación y de desarrollo del programa, que ya tienen muchas personas dentro de la industria y seguramente dentro del estudio de la empresa. Entonces, yo no soy enemigo, yo siempre hablo de eso, yo no soy enemigo de Revit ni mucho menos. Y la decisión estratégica es que se tiene que implementar Revit en la empresa. Eso es una realidad, pero para ciertos tipos de proyectos, yo veo acá un tipo de proyecto característicos que es pequeño y mediano. Implementar Revit tiene un costo-beneficio muy alto, porque los tiempos de implementación son muy largos y el programa es difícil de usar a veces creativamente en ciertas situaciones. Entonces, yo, como te digo, si definitivamente la decisión es hacer Revit, yo lo utilizaría, y eso pasa a veces en los estudios con los que trabajo, en los proyectos que son más grandes y complejos, pero en este tipo de proyectos que me muestras y en otros más pequeños o un poco más grandes, usaría SketchUp porque se ve el beneficio económico y de rentabilidad y usabilidad de la herramienta. Sí, y la idea es también llevarlo estuvimos investigando también como algún plugin o software de instalaciones, pero bueno, primero queremos tener la base de esto, ¿no es cierto? Claro. De paso, la pregunta que habíamos formulado era si había alguna forma sencilla de computar elementos planares como revestimientos, capas aisladoras o pinturas sin tener que modelarlas como grupos. Creo que eso se refiere a los atributos que le puedo dar al componente, lo que me acabas de explicar, ¿no? Sí. Después lo redactamos así. Primer camino, reporte de componente. Idealmente, como Revit, uno debería poder generar un reporte por componente que incluya área total de un elemento, por ejemplo, muro, área de material A, por ejemplo, capa aisladora vertical, área de material B, por ejemplo, revoque grueso, y área de material C, revestimiento cerámico. Otra alternativa, segundo camino, reporte por material. Cuando uno hace el reporte por material, la tabla solo comprende dos datos, nombre y superficie. ¿Hay alguna forma de incluir más información de estos materiales en el reporte por material? Sí, ese es el ejemplo que te quiero mostrar ahora con Quantifier. Pero mira, para finalizar esto, porque no lo hicimos, el estado del forjado, perdón, las vigas. Tú dentro de SketchUp, sin tener el Quantifier, puedes extraer información muy práctica y útil para el proceso de medición y presupuestación sin tener ningún plugin instalado. No sé si conoces la interfase de generación de reportes. No. Con la interfase de generación de reportes que la encuentras en archivo, informes, generar informes o generar reportes, yo la tengo acá en inglés. Tú puedes generar un informe, crearlo, digamos acá de forma muy práctica, que por ejemplo tenga la descripción del elemento, que es el nombre de la entidad, y su longitud en el eje Y. Sí. Y que ese reporte me reporte también la cantidad de elementos que existen de por ejemplo. Puedo decirle que esté en unidades métricas y que me reporte con 2 decimales. Cuando organizábamos el proyecto por niveles, y me refiero a esto, fíjate que yo entré al sistema de las vigas con un solo clic. Yo puedo hacer en esta generación de reportes una selección dedicada, por ejemplo, que me reporte solo lo que estoy seleccionando. Entonces yo le digo acá Control A, estoy diciendo que solo estoy seleccionando lo que está acá, y que me reporten en el primer nivel de anidación, en este caso sería el 1. Cuando niveles de anidación entiende que este es el primer nivel de anidación, lo que está dentro de otra capa o de otra agrupación es el 2, y así sucesivamente. Entonces, si yo genero una estructura de reportes dedicados a los sistemas, por ejemplo, a las vigas, a los forjados, a los mobiliarios, a la tabiquería, yo puedo generar una serie de plantillas que después puedo guardar que me permiten extraer información de estos elementos, ¿vale? Entonces, en este caso, fíjate que los que eran componentes ya se van nombrando acá y me van diciendo el número de componentes que tengo allá. No sé si establecí el nombre como tal vez no era la entity description, sino la definition name. Y mira que acá tengo toda la estructura de componentes que tú ya tienes bien modelada. Yo no sabía que esto existía, eso me parece bien. Y fíjate que te dice cuántos elementos hay de cada uno. Como estructuré este elemento, como estructuré este reporte, me está haciendo que la cantidad de elementos salga reportadas una vez cada una. Entonces, si hay una de estas de 1655, hay una, de la 13 hay una por acá. Ah, claro, porque mira, como es la misma sección, pero puede que haya diferentes longitudes, me lo está reportando de forma específica. Exacto. Pero si yo quisiera, por ejemplo, establecer el número de
Metro cúbico no genera, o sea, metro lineal y superficie y cantidad. No, el metro cúbico también lo podríamos extraer, ya te muestro cómo. Lo que te quería mostrar es que si yo subo este atributo, no en función del cabezote, no en función del cabezote, sino directamente en el encabezado general, yo puedo cambiar un poquito la estructura de esta información. Lo que pasa es que estoy tratando de entender cómo la tienes. Pero sí, es como que cuando creo el componente, para una forma como es como casi una copia fiel del plano de estructuras, cada vez que yo toco un componente puedo ver el nombre, que lo pongo en definición, me parece. Entonces ahí cargo que si es la B100, no sé, 20, y entre paréntesis le pongo 20 por 25. No sé si es la mejor forma de designar, pero no me pierde en el momento de ubicar con respecto a alguna viga con respecto al plano de estructuras. Claro, no, eso está bien. Y lo que hay que definir bien es si el sistema de modelación, en este caso de las vigas, tienen que ser componentes o también pueden ser grupos, porque te explico por qué. Yo puedo descargar esto, voy a hacer una cosa antes que te digo, mira, tú puedes guardar este reporte y le puedes decir, sálvemelo como, yo lo nombro como el mismo nivel, estructura, vigas, ¿sabes? Porque claro. ya empiezas a gestionar tus plantillas y tus estándares dentro del estudio. Claro, ahí en ese punto nosotros generamos, o por lo menos yo indiqué que me servía esto todo por el camino seguido, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, las verdes tienen la misma sección. También se podrían agruparlas, pero ahí genero grupo dentro de grupo. Y una cosa que cuando me reporta, es como si yo tengo 10 elementos y armo un grupo, si lo toco sin reportar, me dice 11. Es como que cuenta el grupo como un elemento más. Claro, tengo que abrir el grupo y tocarlos. Yo no me había dado cuenta de eso y una vez contando pilotes me di cuenta, digo, ¿cómo? Si estoy contando y me puse a contar y eran, no sé, 70 y me tuve que poner a contar uno por uno para ver a dónde estaba el error. Y era eso. Y era eso, básicamente, si entiendes ahora este aporte, digamos, creo que el tema más valioso de la sección es que si empiezas a encajonar tus sistemas constructivos dentro de esta estructura de niveles. Tú sabes que tienes una forma más manual, porque no es tan automatizada que haces un clic y te sale todo, pero sí es reportar esos niveles de forma segura, porque tú sabes que lo que está acá adentro, y mira, me voy acá al esquema, yo puedo analizar lo que hay dentro del nivel de anidación de estas vigas. Mira, si me sale acá un intruso, si hay un intruso yo lo veo acá, de pronto hay un elemento que dice grupo o dice paréntesis, Pepito, lo que sea, porque seguramente en el dibujo pasó algo que sale acá, es evidente dentro del esquema. Y de esa forma, cuando tú haces doble clic en este nivel de anidación, pues seleccionas todo, te vas a la generación de reportes y con tu reporte diseñado para este nivel, ya dices, bueno, voy a reportar las longitudes de estas vigas. Y ya tienes un elemento que descargas como un CSV, lo voy a poner aquí en tu carpeta, y ese CSV ya me organiza mentalmente. No es un presupuesto ni una medición completa por cerca, pero te encapsula el reporte de ese nivel de alineación. Y cuando yo voy a gestionar esta información dentro de mi Google Drive, porque yo uso Google Sheets, no uso Excel, entonces cuando abro esto, fíjate que como es una base de datos CSV, pues la puedes abrir en Excel y empezar a copiar estos elementos o a vincularlos, por ejemplo, a un Presto o a una tabla de Excel. Estos elementos son copiables y es una forma más. Sigue siendo un poco manual, pero es efectiva en la medida que te garantiza que lo que estás cuantificando es lo que es. Digamos, es el mismo camino que hace el plugin, pero de una manera desglosada. ¿O en qué se diferencia? No, digamos que por eso te digo que como yo no me especializo en presupuestos, una vez yo comenzaría de lo básico, un poco de estandarizar los niveles del proyecto, que son estos cajones, porque una vez entiendes los cajones de esta forma y un poquito más desglosada, hacer un desarrollo en Quantifier Pro es más fácil, porque tenemos que comenzar de lo particular, de una cosa mucho más simplificada, para poder llegar a un desarrollo más complejo en Quantifier Pro. Si arrancamos de Quantifier Pro, vamos a necesitar una serie de bases de datos y de criterios de organización que de pronto aún no tenemos. Entonces, por eso no quise iniciar por el Quantifier Pro, porque te quería explicar que es mejor comenzar desde la base de la estructura para ir organizando, entendiendo la estructura, porque es vital con esta reportes, para llegar a un fin, ojalá en un par de meses, en donde ya está tan organizado el modelo y tan protocolizado a todas las familias, que con un clic en Quantifier Pro te genera todo. Sí. De hecho, o sea, con este modelado llegamos a exportar, que es la planilla que
que anexé en el correo. Sí lo usamos porque finalmente, o sea, como que yo lo compré, porque ya no me permitía las licencias, me iba haciendo como correos y ya llegó un momento que me dice, no puedes generar más licencia, como salteando la licencia, entonces bueno, lo compré porque también es útil. Y llegué, o sea, a exportar ese modelo con un reporte que está bien, tiene como un camino muy lento, ¿no? En el sentido en que no está organizado, o sea, se ve, de hecho cuando yo quiero mostrar algo, empiezo a apagar, digo, esto no está dinámico, o sea, cada vez que tengo que mostrar vigas, o lo hizo otro y lo organizó por nombres así, no sé, revestimientos, y quiero ver solamente las columnas, y tengo que ir a apagar todo, bueno, como estaba la base del edificio, no estaba bien dibujado, se encendían todas las columnas de todos los niveles, y ahora hay un pasante de la Facultad de Arquitectura, y lo estamos haciendo de nuevo, lo estoy como guiando, pero bueno, justamente hablábamos esta semana de esto del esquema, que ayuda como a organizarlo, pero lo veían del otro lado como, bueno, es lo mismo que la etiqueta. Digo, no es lo mismo, pero es como que no lo sabía explicar. Lo había visto en los videos, pero es como cranearlo todo eso me fue más fácil de decir, bueno, lo hagamos por las etiquetas, después yo, a medida que voy teniendo la asesoría y lo voy como más aplicando al modelado, porque creo que eso sirve para la visibilidad y para el reporte. Sí. De hecho, el reporte no es claro si no está claro modelado y designado. El componente. Y sirve para todo. Digamos que la filosofía de esto, y yo siempre lo comunico, es que la estructura del modelo 3D es la base de todo. Un modelo estructurado en jerarquía, en el esquema, en visibilidad en etiquetas y en visualización en un sistema de documentación de escenas y estilos. Eso no lo usan tanto ustedes, ya que yo pueda a nivel de cámaras navegar el proyecto, planta primera, cimentación, axonometría, sección tal. Con esos tres criterios, jerarquía, visibilidad y visualización, el proyecto es muy fácil de gestionar. Pero lograr que esos tres criterios se implanten implica un esfuerzo y una estructura detrás, que es todo esto que te estoy comentando.